Hola, buenas tardes a todos, a los que están aquí, a los que están allá. Esta es una nueva reunión del Grupo País. Hoy estamos orgullosos de tener entre nosotros a la doctora Silvia Fernández Ayala. Ella es miembro del Grupo País y además la hemos estado consultando durante la pandemia de tantas dudas que hemos tenido en el Grupo País y personalmente muchos de nosotros. Así que siempre estamos muy agradecidos a que la doctora nos asesore, nos ubique y nos aclare muchísimas de las dudas que le presentamos. La doctora es doctora en medicina y docente especializada en enfermedades infecciosas e infectología pediátrica. Es consultora de enfermedades infecciosas y miembro del Comité Institucional de Revisión de Protocolos de Investigación del Hospital de Niños Sor Ludovica de La Plata. Y también es profesora titular de infectología en la Universidad Católica de La Plata. Así que, doctora, cuando usted quiera, la invitamos a que nos haga esta disertación y les pido a todos aquellos que tengan dudas y que quieran hacerle alguna pregunta a la doctora, que esperen al final o se anoten en el chat para que cuando la doctora finalice le podamos hacer las preguntas. Así que, doctora, bueno. ¿Me corro? Buenas tardes a todos, presentes y virtuales. En primer lugar, agradecida por esta invitación y por compartir muchas actividades. Bueno, lo que nos han pedido es lo que el título, ¿no? El informe epidemiológico de Argentina y la región. Les digo que les adelanto que el panorama realmente para nosotros es desolador. Y por supuesto no tenemos ningún conflicto de interés con el tema y vamos a revisar COVID de influenza, sarampión, rubiola, polio, pertussis, enfermedades más que conocidas, la mpox, que es el nombre de la viruela simio o viruela del mono, las infecciones arbovirales con la emergencia de un ejemplo con Pouche, y el gran tema de la resistencia antimicrobiana. Con referencia a la introducción, los dos mayores problemas y desafíos que tenemos en la perspectiva de salud mundial es, por un lado, el cambio climático antropogénico, que esto realmente el impacto está siendo muy importante, sea con las inundaciones, como ha pasado ahora en Europa Central con la tormenta Boris, las situaciones en algunos países emergentes, las epidemias de cólera, es decir, realmente es muy preocupante. Y el otro, el gran capítulo de la resistencia antimicrobiana, muy acelerada durante la pandemia por el sobreuso de antibióticos. Adelantamos prácticamente en un año y medio 10 años como venía el desarrollo de la resistencia antimicrobiana, y ya tenemos microorganismos que son resistentes a todo. Es decir, no hay ninguna herramienta para el tratamiento. Y lo otro es la escasa, nula difusión de la situación, porque realmente son como relámpagos mediáticos y después una noticia realmente tapa la otra y nos olvidamos. Y lo que es fundamental es la educación y la toma de conciencia, tanto por los decisores técnicos, que son los que tienen que brindar un panorama adecuado a los que finalmente toman las decisiones, ¿no es cierto?, que son los políticos. Y arrancamos con la COVID-19 e influenza. Hubo una alerta de la Organización Mundial de la Salud, fíjense, todos tienen la fecha del 5 de agosto por el aumento
de los casos de infecciones. Para el hemisferio norte, que estaba en pleno verano, realmente se disparó una epidemia como a nosotros nos pasó en el 2021. Una epidemia para nosotros en enero, para ellos en agosto, con un cambio muy acelerado de los linajes derivados de Omicron. Y otra cosa en la cual nos vamos a detener es que si nosotros buscamos XBB5, que es la que está en violeta, que con la que estaba preparada la vacuna que recién ahora llegó a nuestro país, fíjense, ya está reemplazada por otras. La que predomina es KP2. O sea que en el caso puntual de nuestro país, la vacuna que empezamos a tener disponible, la XBB1.5 ya está una temporada atrasada, cosa que no le pasó a países vecinos como Chile y Uruguay. Ellos compraron la vacuna, la XBB1.5, y el 1 de marzo le empezaron a aplicar a sus poblaciones. O sea, una situación diferente. Igual, esta vacuna que llega, usémosla, porque la siguiente, la que empezaron a usar el 1 de septiembre en el hemisferio norte, que es KP2, es una derivada de XBB1.5, que ya son linajes que tienen un escape inmune importante. Y esto es como estamos nosotros. Acá viene la historia del 2023 al 2024 con respecto a la COVID-19. Y esto es lo que se llama la vigilancia en las unidades centinelas, es decir, en pacientes ambulatorios, en el cual vemos que el SARS-CoV-2, que es el azul más oscuro, es el que predominó en los grupos mayores. Y de paso acá también miramos influenza, que está en el color rojo y rosa fucsia, y también para reforzar el concepto que los virus influenza circulan durante todo el año, algo que no se ha aprendido. Y esto es el panorama, noten cómo cambia en lo que tiene que ver con la circulación de las variantes identificadas. Estamos muy atrasados, porque fíjense que esto es marzo. El estudio genómico en nuestro país demora, y ahí lo que teníamos predominante era Omicron JN1. Y el XBB1.5, acá en lo nuestro también se ve, que está en color azul oscuro, ya para fines de marzo no estaba más circulando. Y ese es el componente de vacuna que acaba de ingresar. Y con respecto a gripe, a influenza, el panorama regional se toma Brasil también en ese mismo informe del 6 de agosto, Brasil y los países del Cono Sur, la circulación del virus influenza. Y la situación en nuestro país con el corredor endémico, claramente lo que vivimos, el pico de influenza tradicional en los meses de temperaturas más bajas, y acá fíjense cómo cambia con respecto a la frecuencia de virus respiratorio cuando hablamos de personas internadas. Antes habíamos visto unidades ambulatorias, esto es en personas internadas. Sigue predominando SARS-CoV-2 con más de la mitad de los casos, y después sigue virus influenza en las edades mayores. Y noten también que en los pediátricos la carga que tienen los menores de un año es SARS-CoV-2 seguido de virus sincicial respiratorio. Es una epidemiología diferente a partir de la introducción de este agente causal. Y vamos a clásicas de cuando éramos chicos, las exantemáticas, sarampión y rubiola, que son hoy enfermedades eliminadas. Hay una reemergencia importante de sarampión a nivel global. Hay una epidemia con alrededor de 3.000 casos en el Reino Unido,
duplicados los casos en los Estados Unidos, y este es el panorama general para los países. Nosotros tuvimos casos, estamos en el celeste clarito, a comienzos de año, que fueron los dos hermanitos, fueron casos importados, dos hermanitos sin vacunar, que venían de Barcelona. Y nosotros, miren esto, impensado. Argentina está entre los países con muy alto riesgo de reintroducción. Primero Haití, segundo Venezuela y tercero nosotros. Esto realmente es una situación inaceptable. ¿Y qué nos pasa? Sarampión y rubiola son enfermedades eliminadas. Necesitamos coberturas vacunales iguales o mayores al 95%. ¿Y cómo estamos? Con la vacuna, la primera dosis de los 12 meses, 81%. Y con la segunda dosis, que es a los 5 años, 54%. Esto nos tiene que quedar claro que la introducción de un caso que nos puede pasar, no solo por turistas, sino por viajeros argentinos no vacunados, se genera un incendio si esta situación es conocida y no hay una alerta y respuesta inmediata. ¿Y cómo estamos con poliomielitis? Poliomielitis es una enfermedad eliminada, se eliminaron 2 de los poliovirus salvajes, el 2 y el 3, el único poliovirus salvaje que sigue circulando es el poliovirus 1, que está en los dos países endémicos, Afganistán y Pakistán. Solamente ahí hay casos de poliovirus salvaje tipo 1. ¿Qué pasa en el resto? Las epidemias de poliovirus habían derivados comunitarios, que clínicamente la enfermedad es indiferenciable de la polio por virus salvaje. Muy compleja la situación en el sureste asiático y en los países del África subsahariana. Y esto, hay gente que hoy no acepta la vacunación antipoliomielítica, pues dice, ¿para qué si no hay casos? Nosotros el último caso salvaje lo tuvimos en 1984. Bueno, explicar muy claramente lo que se ha logrado con la vacunación. Se evitaron 2.200.000 casos de enfermedad hepática, contando desde que se efectivizó la meta de erradicación de la poliomielitis. La erradicación está compleja porque hay muchísimos países que siguen usando la vacuna Sabin. La vacuna Sabin debe ser discontinuada. Fue una gran herramienta de los 60, los 70, los 80, pero no más, porque generó esto, los virus Sabin derivados comunitarios. Y esto se nos viene acercando. ¿Qué pasó? Este es el informe del 18 de septiembre de la OPS, que plantea que el 26 de junio del 2024, en Cayenne, en la Guyana, aislaron poliovirus Sabin derivado 3, que es una situación inusual, porque en general es el 2. Y el 18 de septiembre encontraron 2 cepas también del polio Sabin derivado comunitario tipo 3 en aguas residuales. Y esta cepa es nueva, es distinta, porque había circulado una cepa en China 2021, en Israel 2022 y no más. Estamos hablando de América. Está bien, es un país que tiene una amplia frontera con Brasil, de pronto no es tan turístico, pero ya tenemos esta situación en América. Y se trabó. Yo no hice nada, solamente admití. A ver. No avanza. Acá se me acabó el conocimiento, Capaz, dejar de compartir, sí, dejar de compartir.
Acá le doy. Ahí. Y ahora volvemos. Hay que matar ¿A dónde volvés? eso con cada uno Yo que se admití a dos, admita. ¿eh? Sí, muy bien, te vi. Si vuelve a pasar, No. pones ahí. No. ¿Dónde la pongo? Ahí está. Ahora está pasando bien. No, está bien, no, el anterior estaba perfecto. Artusis. Otra más para atrás. Bueno, y si no con eso. ¿Y cómo estamos? ¿Podemos levantar el cuadrito así se termina de ver el mapa? ¿Cómo hacemos esto? A este chico, uno se acabó. Sí, eso se corre. Para eso sirve. ¿Cómo estamos con las coberturas vacunales? Con la dosis de los 6 meses, es decir, la serie primaria 246, llegamos al 74%. Y con el refuerzo a los 5 años, 54%. Y tenemos muy alto riesgo de reintroducción. Número 1 está Haití, número 2 Perú y número 3 nosotros. O sea que estamos en el podio para sarampión, rubiola y para polio de los 3 países con más riesgo de reintroducción. Esta situación realmente era inimaginada, que tuviéramos este retroceso en las coberturas vacunales y a ver si sigue. Sí. Y vamos a tos convulsa, o coqueluche, o pertussis. Tengo que sacarlo de correrlo. acá. Correrlo. Esto era para... Hay que ponerle... ¿Por qué no lo hagamos ahí? Y sabe ponerlo allá bien. Ahí está perfecto. Y volvemos dos para atrás, otra. Ahí estamos. Esto es lo que está pasando, también hay una emergencia, esto es lo que está pasando a nivel global con pertussis, el histórico del 2010, cómo se disparó a partir del 2021 y la situación en las Américas. Y con las coberturas, para pertussis tenemos a los 6 meses con la serie primaria 74%, entre los 15 y 18 meses 69% y al ingreso escolar 53%. Esto ya se está notando por la emergencia de epidemias focalizadas de tos convulsa en algunas localidades del interior. Pero tengamos en cuenta que el subregistro es muy importante, pero esas son las coberturas. Con respecto a la MPOX, el segundo alerta por emergencia internacional es de agosto de este año, por la emergencia de un clado diferente al que produjo la emergencia en el año 2022. Y acá tenemos sombreado en color ocre todos los países que tuvieron casos por el clado 2, que es el de la emergencia del 2022, y los que están teniendo casos por clado 1, que tienen, tanto 2 como 1 tienen A y B. Y acá está lo que es clado 1B, que ya se registraron casos fuera de la República. Y por supuesto, los países centrales se acuerdan de esta enfermedad endémica zoonótica cuando impacta en su población. Mientras tanto, es una enfermedad más obligada de la pobreza. Este es el histórico. Desde junio del 2022, a partir de mayo, los casos salieron del continente africano. El pico en el 2022, que la gran fuente de infección fue la fiesta del orgullo gay en Maspalomas, en las Islas Canarias, que duró una semana. A partir del 5 de mayo del 2022, y fue más de 100.000 personas hubo en ese encuentro de todos los países y llevaron la enfermedad a sus países. Luego siguió y la emergencia ahora, en agosto del 2024, fíjense que en el otro fue el continente americano el que aportó la mayor cantidad de casos.
y está en azul. Y como venimos ahora para esta segunda emergencia internacional, todavía los países de la región africana de la Organización Mundial de la Salud tienen el mayor número de casos. ¿Qué hace la diferencia? Que los países centrales tienen droga para el tratamiento de los casos y tenían la vacuna. Porque la vacuna es un recurso estratégico que las fuerzas de Estados Unidos y la OTAN están vacunadas en la prevención de la viruela humana y está. Y acá aclarar que los que somos grandes y estamos vacunados con antibiótica estamos protegidos para el menopausia. Cuando uno lo comenta, rápidamente todos tenemos la cicatriz, la empiezan a buscar. ¿Y cómo estamos nosotros en esta segunda emergencia? Esto es desde comienzos del año 2024 hasta ahora. Hay confirmados 51 casos por laboratorio, son 50 varones y una mujer. La mediana edad 36 años y con un rango que va de los 20 a los 56, y un tercio está coinfectado con el virus de la inmunodeficiencia humana. Ese es el panorama de este año. 2022, tuvimos 1025 casos con 2 muertos. 2023, 128 casos y ahora arrancando estamos con este número de casos. Hasta ahora es una enfermedad de nicho, porque es una enfermedad de hombres que tiene sexo con hombres. Cuando ingresan los bisexuales, ahí se complejiza porque empiezan a enfermarse mujeres y si son embarazadas pueden infectar a sus productos o el hombre en la familia contagiar a los chicos. Y entramos a las infecciones transmitidas por mosquitos, a las infecciones arbovirales. Esta es la situación en las Américas. En rojo la epidemia del 2024, lo que pasó en 2023, y el promedio de los últimos 5 años para todos los países de la región. Se notificaron 11.600.000 casos, se confirmó por laboratorio el 53% y la letalidad por dengue se mantuvo baja, 0,057 en las Américas. ¿Cómo nos fue a nosotros? Acá tenemos el número de casos de las 4 últimas epidemias. Arrancamos 2015, 2016, porque ya comparativamente la primera epidemia, que fue 2009-2010, quedó en algunos miles de casos. Hasta ahora, estos números van a ir cambiando, porque hay un subregistro y una demora en la notificación importante. Esta temporada que ya terminó, 2023-2024, 575.000 casos. Y lo que pasó, esto ustedes lo manejan para analizarlo bien, por semana epidemiológica, empezando esta temporada, el periodo de dengue termina en la semana epidemiológica 30, que es fin de junio. Y a partir de la 31 ya estamos entrando en la temporada 24-25. Y fíjense, esto es lo que nos pasó en el 2023. Esto en el 20 ahora y en verde el 2022. Entonces, ustedes habrán escuchado que hay funcionarios políticos que dicen que va a ser terrible la epidemia en el 2025. No es lo que uno debería esperar en función de la historia que tiene en nuestro país, porque llevamos 2022, 2023, 2024, y los datos que tenemos hasta ahora, fíjense la diferencia. Estamos ahí con un comportamiento como el del 2022. Fiebre chikungunya nos preocupa profundamente por la situación que tiene Brasil. En las Américas, en el año 2022, hubo 273.000 casos notificados y en el 2023, 410.000, falta un cero, perdón.
Y ahora Brasil, solamente Brasil lleva alrededor de 300.000 casos. Paraguay tuvo una epidemia devastadora de fiebre chikungunya 22-23. Nosotros somos todos susceptibles. Y el vector es exactamente el mismo. Ahí tienen lo que ha pasado del 2020 en adelante con fiebre chikungunya. Este año tuvimos casos en algunas provincias: Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Chaco, Misiones, Salta y Santiago. Se confirmaron 830 por laboratorio, 768 autóctonos y tuvimos un brote a cada 200 kilómetros en Paraguay, con 46 casos confirmados. Zika, desde su ingreso en el 2013 al continente americano, afectó prácticamente todos los países. Nosotros tuvimos pocos casos, 2015, 2016, y en lo que va de este año estamos con 0 casos de Zika. No se ha identificado la enfermedad por virus Zika. Brasil ya la tiene instalada como endémica. Con respecto a fiebre amarilla, hay una actividad importante, es el informe del 19 de septiembre de la Organización Panamericana de la Salud. Lo que está señalado en rojo son los casos 20-24, y en color más claro 23 y 22. Los casos de fiebre amarilla emergen a punto de partida de población no vacunada y de las epizootias. Nosotros tenemos riesgo de introducción por la frontera con Brasil. Misiones y Corrientes, porque las epizootias se desplazaron y hubo epizootias, mejor dicho, tanto en los estados de Paraná como de Río Grande do Sul. Y esta es la cobertura 2023 de fiebre amarilla. En la primera dosis, por ejemplo, el calendario la tenemos entre los 15 y 18 meses y la segunda dosis al año. O sea que estamos en condiciones, si hay epizootias, de tener reintroducción de fiebre amarilla. La última epidemia la tuvimos 2008-2009 en la provincia de Misiones. Y fiebre oropoche. Fiebre oropoche o enfermedad Oropoche, hay una alerta desde mayo por el aumento del número de casos. Nosotros tenemos los 2 vectores del virus Oropoche. Uno es Aedes albifasciatus, que es el mismo mosquito, el tan molesto que nos enloqueció la vida este verano, el mosquito de la inundación, que es el que transmite la encefalitis equina del oeste, y el otro es un GGEN, que es Culicoides paraensis, que lo tenemos en Chaco, Córdoba, Corrientes, Jujuy, Mendoza, Misiones, Salta y Tucumán. Que sepamos hasta ahora. Seguramente los entomólogos van a... Este es un estudio, estas provincias fue cuando se hizo el estudio en el periodo 2004-2005. O sea que es información atrasada, y a raíz de la alerta de la OPS, nuestro país también emitió una circular de vigilancia epidemiológica. Hasta ahora es indiferenciable de dengue, clínicamente. O sea que para saber si tuvimos circulación, habría que, de las serotecas del Instituto Maestri de Pergamino, habría que revisar las personas con clínica compatible y que fueron negativas para dengue. Hacer serología para tener un diagnóstico de situación. Nosotros en los 90 en el norte tuvimos fiebre oropoche. Es muy poco conocida, pero es una enfermedad que ya tuvimos. Y esta es la situación en los distintos países. La mayor cantidad de casos la están aportando Brasil y Cuba. Pero hay casos en Colombia, hay casos en Perú y hay casos en Bolivia. Acá tienen el número de casos por país y por semana epidemiológica, y el azul oscuro es Brasil,
en que se lleva la inmensa mayoría de los casos. Y Cuba está en rojo, que inició la circulación autóctona a punto de partida de casos importados. La otra es la encefalitis equina del oeste. Acá nosotros como país generamos el alerta de la OPS en diciembre del 2023. Fueron los casos en nuestro país. Y en la situación actual, Uruguay tiene 5 casos confirmados y Brasil un caso confirmado en Río Grande do Sul. Nosotros el impacto ha sido muy importante de esta enfermedad, provincia de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, La Pampa, Santiago del Estero, Río Negro y Cava. Acá tienen la dispersión, estos son los casos humanos, porque hay un mapa que no lo incluí de la dispersión de los brotes en equinos. Esto nos pasa porque hubo un error importante de SENASA que en el año 2016 dispuso interrumpir la circulación, en el año 2016 interrumpir la vacunación anual de los caballos. Y lo que nos decían trabajando con los veterinarios de equinos es que el veterinario hay prácticas que no realiza. Uno es la notificación, peor que nosotros, y la otra es el estudio causal cuando tienen muerte de equinos por manifestaciones neurológicas. Porque dice que el caballo se muere todos los días con convulsiones, con temblores, y eso pasa. O sea que cuando se suspendió la vacunación, no estaba la seguridad que no había caso de enfermedad neurológica en los equinos por el virus de la encefalitis equina del oeste. Llevamos 108 casos confirmados por laboratorio, 20 probables, los que se quedan con una determinación del IgM, y 12 fallecidos. O sea que ha sido importante el impacto de la enfermedad. Y llegamos al último tema, que es la resistencia antimicrobiana. Acá que se necesita fundamentalmente la educación, no solo del equipo de salud, de los veterinarios, de los que trabajan en el agroalimentaria. No hay nadie acá. Sí, mira, por usar los antibióticos al pedo. Y a medida que voy pegando, pues aquí ya está. ¿No se escucha? Lo ven porque se Pero alguien que está en la red. No sé. No era nuestro. No está acá. No sé dónde amplío acá, porque no me aparecen las personas que están. Los participantes. Sí. Armando. Y no, recién se escuchaba bien. Ahí está Armando hablando. No, dale. Sigamos. Bueno, decíamos que el tema del manejo de antibióticos no es un problema del equipo de salud solamente porque se usan toneladas de antibióticos como inductores de crecimiento, en las aves, en la Este no está silenciado. cría de peces en cautiverio, etc. Entonces se piensa, miren el número, que va a haber 210 millones de muertes en los próximos 25 años. Hoy, ahora es la anécdota, si se murió no había con qué tratarlo. Y para el año 2050 van a alcanzar casi 2 millones y 8 millones de casos. El aumento es del 70% si se compara con el año 2022. Este es un gran tema que es prácticamente desconocido, salvo por ahí entre los... No me deja. Entre los infectados. ¿Otra vez? Sí, se trabó otra vez. Bueno, A ver ahora. No. No, es 2. Armando, espérate, participante. ¿Cómo lo sacamos, Acá, Armando? abrí ahí.
ahí compartir. Accidental. Pero arriba, La tecnología no. pero no puede marcar eso. Pero por eso, Ahora, ahí está. ahí- Comentario. Ahora Sí, sí. ya está. Termina. Entonces, ¿qué necesitamos? El reconocimiento de la situación social y de la situación epidemiológica. Hay temas que no tocamos, pero que realmente están teniendo un impacto muy importante, como tuberculosis en nuestro país. O infecciones de transmisión sexual como sífilis. Fuimos a temas de muchísimo impacto. Las otras son enfermedades que también están aumentando mucho relacionadas con la situación. La pobreza prácticamente engloba todo. El conocimiento de la situación epidemiológica, esto es decir, hay que aumentar las coberturas, sí, claro, hay que aumentar las coberturas, pero hay que definir estrategias con metas y con supervisión. Porque realmente esa situación es muy crítica, citamos algunas, pero arrastran a todas las enfermedades inmunoprevenibles. Y establecer políticas de Estado. Con el establecimiento de políticas de Estado en educación y salud, estas situaciones las superamos y no deberían volver a repetirse. Y queríamos terminar con esta frase de Mahatma Gandhi, que nosotros tenemos que ser el cambio y queremos ver en el futuro. Hasta ahora venimos mal. Lo vamos muy bien en los 90, pero desbarrancamos. Y el concepto de una salud. Esto es fundamental. Lo que tenemos hoy como carga de enfermedad, el 70-75% son enfermedades zoonóticas. Y esto es el cambio antropogénico, porque realmente somos la especie más dañina en el planeta al alterar los equilibrios. Entonces, bueno, así nos está yendo. Así que los dejo inquietos, ¿no? Y a disposición para las preguntas. Muchísimas gracias. Gracias, doctora. Comenzamos con las gracias, doctora. Fue re claro, medio tristón porque lo que nos espera, pero bueno, muchas gracias. Doctor, ¿usted quiere? Sí. Porque si no, no escuchan. Un tema que está muy candente es la estrategia con respecto a la vacunación de dengue, donde hay contradicciones territoriales y no hay una sola política nacional. Gracias por la pregunta. Hay un plan nacional de dengue, que hasta ahora hubo demora en la entrega de la vacuna, había que empezar a vacunar por plan nacional de dengue. Julio-agosto. Se está distribuyendo ahora la vacuna por problema de disponibilidad de laboratorios productos. Lo que recomendó la Comisión Nacional de Inmunizaciones es vacunar prioritariamente a los adolescentes de 15 a 19 años en aquellos municipios o departamentos que tuvieran historia de dengue y con tasas de incidencia altas, arriba de 3.000, arriba de 4.000 por 100.000 habitantes, tasas de incidencia acumulada. Es decir, hoy no tenemos ninguna duda que Orán, Tartagal, Puerto Iguazú son departamentos que es necesario vacunar. ¿Por qué la diferencia, si estamos altas, si estamos misiones? ¿Por qué la diferencia entre lo que hicieron los gobiernos provinciales, las autoridades de salud provinciales, a partir de enero o febrero de este año, que vacunaron el grupo de edad de 20 a 39? Vacunaron ese grupo de edad porque es donde tenían la mayor carga de enfermedad. La Organización Mundial de la Salud, en su documento de posición, lo que recomienda es vacunar por lo menos 2 años antes del grupo de edad más afectado. Y con los datos de distribución de los casos por grupo de edad, eso da 15 a 19 años. Eso desde el punto de vista del plan nacional.
Hay otros, como por ejemplo la provincia de Santa Fe, que con recursos genuinos y con su estrategia que resolvió vacunar prioritariamente a las personas que tuvieron dengue y vacunar al personal de salud, porque ellos tuvieron una carga muy importante de dengue en los miembros del equipo de salud. Entonces, esos serían los lineamientos. Provincia de Buenos Aires resolvió vacunar a los que tuvieron dengue confirmado por laboratorio y está notificado en esta temporada 23-24. Ese sería así. Y Ciudad de Buenos Aires va a vacunar 15 a 19 años, pero tanto provincia como ciudad lo hacen con recursos propios, porque no son departamentos que tengan esa tasa de incidencia acumulada como pasa en el norte. Perdón, No, comenten todo lo que quieran. Estas diferencias responden a una visión científica, digamos, de zonas entre provincia y capital, ¿o es un problema político? Pero tanto, son 5. Alguien puso algo en el chat. Punto de vista de salud pública, evidentemente cada uno tiene su enfoque. Vacunar a las personas que tuvieron dengue, para acotar la población, que tuvieron dengue confirmado, es absolutamente razonable. Es absolutamente razonable. Pero ¿qué es lo que pasa? Que es con lo que hay mucho ruido. Cuando estábamos en el pico de la epidemia, segunda quincena de marzo, en epidemia no se hace diagnóstico por laboratorio, se hace por nexo epidemiológico. Entonces hubo municipios que tuvieron una carga muy importante de enfermedad y prácticamente no hay diagnóstico de laboratorio, como pasó en los municipios del conurbano sur del área metropolitana. Esa es una realidad. Pero el concepto que nos parece que es importante es que no es una vacuna para calendario. Y si se pone la vacuna como vacuna del calendario, sería con el mismo criterio comparativo, ¿no es cierto?, que tiene la vacuna de la fiebre hemorrágica argentina y la vacuna de la fiebre amarilla. Es decir, que va a quedar limitado a algunas poblaciones. Eso de pronto, desde el punto de vista de la estrategia política, hubiera sido razonable para no generar este rechazo social. No es una vacuna para calendario, sería una vacuna para calendario, pero con esas restricciones. Porque así como digo, bueno, ¿quién se vacuna contra fiebre hemorrágica argentina? El que vive, estoy nombrando a los municipios. Podría haber sido lo mismo y no generar tanto ruido. Sí, a mí me parece que el panorama fue verdaderamente desolador, y vinculándolo con algunos temas que a nosotros como Grupo País nos interesan, el tema básicamente es un tema de salud pública, justamente de prevención. El rol del COFESA en esto me parece muy como desdibujado todavía, en el sentido de que, a ver, estamos esperando que el Ministerio resuelva cosas en las cuales el Consejo Federal de Salud debería tener un rol mucho más activo. Sobre todo, me preocupó mucho el tema de los bajos porcentajes de vacunación, el sarampión, comentaste. La verdad que es preocupante de que no hayamos vuelto a recuperar porcentaje de vacunación que históricamente tuvo la Argentina. La Argentina se distinguió por ser un país donde el 90% de la población está vacunada. ¿Cómo ves que se puede retomar? Creo que se puede retomar por equipos técnicos sólidos que informen adecuadamente a la autoridad política. En vez de equipos técnicos hay equipos técnicos de enemigos, no vamos a ningún lado. Esto dicho claramente
me hago cargo. ¿Qué necesitamos? Como tuvimos, tanto en el nivel nacional como en el nivel provincial. Equipos técnicos muy sólidos, no importa el color político, porque acá estamos hablando de la salud de la población o la educación de la población. Las dos cosas tendrían que ir juntas. Entonces, ¿qué pasa? En el COFESA participan los ministros de salud de las provincias, pero el ministro de salud es un funcionario político, y si es un técnico, tendrá la especialización en un aspecto, pero está mirando por el ojo de la cerradura, es decir, que tendría que ir a las reuniones de COFESA con un fuerte y buen diagnóstico de situación de salud. Dividimos transmisibles, inmunoprevenibles, transmisibles zoonóticas, no transmisibles, y hacer un ranking de prioridades de acuerdo a la situación. Es evidente que de pronto en algunas cosas sí, ¿no? En lo que tiene que ver con inmunoprevenibles tendrían que estar ahí al tope, pero los salvovirales son un problema en norte y centro, no es problema de Chubut. Entonces, pero para eso se necesita un clic en la constitución de los equipos y el proceso de toma de decisiones complejo, porque con amigos no vamos a ningún lado. Sí, mira, bueno, felicitaciones por la charla, la verdad que es muy enriquecedora. Me preocupa un diagnóstico que hiciste, o que el dengue no sería el problema, en teoría, a resolver, sino sería el chikungunya. El chikungunya no tiene vacuna, y la población está como que me vacuno y ya no hago más la prevención. Entonces, me parece que el mensaje tendría que ser seguir con el cacharrado, todo lo que siempre se hizo, porque vacunamos, yo creo que mucha gente dice, ya está, estoy vacunado. Porque está bien, el plan de vacunación que estén implementando algunas poblaciones, pero pensá que en privado se está comprando un montón de vacunas más. La gente va y se compra la vacuna y dice, listo, ya me solucioné. El chikungunya, bueno, sí, claro, pero puede, por lo que hay en otros países, es más peligroso, me parece. Estaba esperando que se viera eso. Y que algo que no dijimos y que vos lo traes es que el que se vacuna con dengue tiene que mantener todas las medidas de protección contra el mosquito. Absolutamente todas. Porque si no es Aedes aegypti, será Aedes quinquefacialus, el GGN, puedo adquirir otras enfermedades. Entonces, con respecto a los criaderos de Aedes aegypti, cada uno de nosotros en su casa puede ser muy eficaz porque lo criamos nosotros, es nuestra mascota con alas. No pasa lo mismo con Aedes albifasciatus ni con los quejeres. Pero sí podemos actuar sobre esto y perdimos julio, agosto, septiembre. Cuando aunque sea, esto lo dijimos, aunque sea localmente, si no hay plata, no hay para campañas de difusión por los medios masivos o para cartelería, usan las FM locales. Con los mensajes, la gente escucha mucha radio, y me agota la piedra. Descacharrar, dar vuelta, sacar todo lo que tengo agua estancada. Si no, seguimos criando mosquitos. Y Brasil tiene circulación de los 4 serotipos de dengue y tiene circulación de chikungunya y zika. Ahí limítrofe tenemos mucho turismo, porque ahí estaba viendo en el diario del domingo que comparaban las costas con ir a la costa y con ir a la playa del sur. Bueno, el balance era favorable para Brasil. Entonces, si tenemos las condiciones, basta que llegue alguien en el periodo virémico y suficiente. Y Zika, el 90% de las infecciones son asintomáticas.
Oropoche es una enfermedad grave, chikungunya es una enfermedad grave por la discapacidad. Una persona con chikungunya, con el compromiso articular, está entre 3 y 6 meses. Y es una enfermedad que se puede cronificar si se mantiene hasta los 2 años y pasa a comportarse como una artritis reumatoidea. No hay dimensión de lo que significa una infección por chikungunya. Y Oropoche es peor, que dijimos que de entrada es clínicamente indiferenciable, pero es una doble onda. Y la segunda onda tiene un valle, y la segunda onda es más intensa que la primera. O sea que estamos hablando de una persona que no va a poder desarrollar sus actividades durante 4 a 6 semanas. En el caso de Oropoche. Dengue, 4 semanas. Así que esto, en el nivel de sanitaristas, de distintos grupos, esto tiene que estar claro por lo que significa, no solo para la salud, lo que significa para la sociedad, el impacto. Sí, la sociedad no lo sabe. No están informados, nadie. La gente dice, yo ya me vacuné, ¿para qué voy a fumigar, ni descacharrar? Ni yo, a mí no me va a pasar ya más nada. Y eso es importante porque en mi Argentina me mandaron para que descartar los recipientes de comida en agua, vaciar, cepillar las paredes. bueno, grande, pero de pronto usar las redes, los chicos, claro. los influencers, todo eso que están todo el tiempo con el teléfono, bueno, Sería lo ideal. buenísimo. Así que yo no pensé que los... a la idea de una manzana con uno que no descacharrice es suficiente. Fue como fue el brote Vicente López. Era una pileta que no tenía mantenimiento y produjo el brote manzana. No pensé que teníamos tantas posibilidades de tener infecciones por genes, por ejemplo. Y tenemos, sin embargo, infectados. Sí. Genes, Oropoche y también otro más chiquito que es Leucemia. Bueno, en eso no entramos, que es la transmisora de leishmaniasis. Que leishmaniasis en su reemergencia ya está hasta la afectación hasta la altura de Chajarí, en la provincia de Entre Ríos. Porque el cambio climático es como que la tenemos en la puerta pensando en el área metropolitana. ¿Leishmaniasis tiene alguna vacuna, algo ahí? Nada. No hay tampoco trabajo de... Sí, hay trabajar. No hay tampoco laboratorios que se deben trabajar. Buena pregunta y comentario, porque leishmaniasis es otra de las enfermedades de la pobreza, que tienen un área delimitada y a nadie le interesa invertir miles de millones de dólares para tener un producto que no les va a permitir recuperar la inversión. Esa es la realidad. Nosotros cuando tenemos, lo que más preocupa es la resistencia de la leishmaniasis visceral, que es la que puede matar. La cutánea también hay un aumento. Pero el problema es la leishmaniasis visceral. El tratamiento es penosísimo y funciona, pero para la persona es terrible porque es tratamiento endovenoso. Bueno, en primer lugar, felicitar a la doctora porque fue estupenda la presentación. Dos o tres cosas. Un común denominador en las diapositivas respecto a las diagnosis tradicionales, donde usted mostraba que en la primera vacunación tenía una preparación muy importante, conceptual, y eso bajaba estrepitosamente los refuerzos. Prácticamente el 50% bajaba los refuerzos. Entonces la pregunta es, ¿qué nos pasó? ¿A qué se debe eso? Esa es la primera pregunta. La segunda es una reflexión, porque en el concepto de una salud interviene mucho la parte del cambio climático, la cuestión ambiental y demás, y me provocó realmente asombro leer hoy, por ejemplo, en La Nación, que Argentina no adhiere a la Agenda 2030,
a la cual sí adhieren 193 países. O sea que en vez de ir al mundo, nos alejamos del mundo en este espectro, ¿no es cierto? Ese es el segundo punto. Y el tercero es que noto que permanentemente es como que el federalismo fundamentalista, digamos, va en contra muchas veces de decisiones racionales en temas de salud, digamos, ¿no? O sea que como que necesitaríamos, tomar una decisión hace mucho tiempo, entender una agencia nacional de salud autárquica que no dependa de decisiones políticas, sino formada justamente por estos equipos técnicos impecables, por concurso y demás, que perfectamente podrían emitir informes y sugerencias a ese conjunto de ministros que forman el COFESA, ¿no? O sea, no hablar de politizar el tema salud, ¿no? O sea, el tema salud es un tema técnico. Hay que después, son tres aspectos y de vuelta, muchas gracias por la presentación. Muchas gracias por el las vacunas en la primera año de vida se mantienen aceptablemente porque no llegamos al 95%, porque todavía está ese compromiso de los cuidadores de llevar al chiquito un control por mes, un control cada 2 meses. Y a partir de ahí, a partir del año, ahora ya no hay estímulos, porque antes les daban la leche, o épocas que les regalaban un estojo, una cuna, eso ya fue. Pero a partir del segundo año ya no van a los controles, de ahí en adelante no van a los controles. Y después quedó el ingreso escolar, los 5 años con un hito en el cual se tiene que vacunar, un hito que se está perdiendo, porque estamos con coberturas del 50%. Entonces, ¿qué pasa ahí? El no interés, la no información, la creencia que ya no están las enfermedades, ¿para qué voy a vacunar? Algunas modas, ondas en algunos grupos, por ejemplo los veganos, dicen no me vacuno porque tiene proteína animal. Los grupos como los hippies de los 70 que quedaron con esa cosa, los naturistas. Y en contraposición hay grupos como los menonitas, que ellos, como viven en ese mundo medieval, no están incorporados, pero cuando hubo problemas se trabajó y aceptaron la vacunación y se los vacunó. Con esto, ¿qué quiero decir? Que cuando uno va a la gente con un mensaje claro, comprenden y aceptan. Porque hoy un padre de 30 años dice, no, que lo voy a vacunar contra el polio y el sarampión, sí, no hay. Entonces uno que le dice, no hay, porque usted y millones como usted están vacunados. Pero hay otros lugares que hay y que hoy en 24 horas estamos en cualquier lugar del mundo. Con respecto al tema de la Agenda 2030, me sorprendió. Hay algunos aspectos que, bueno, son discutibles, pero lo que tiene que ver puntualmente con el cambio climático, sinceramente no comprendo cuando nos está golpeando, como está pasando. Entonces, hay cosas que honestamente no entiendo. Y el planteo de Agencia Nacional sería el rol del Ministerio de Salud de la Nación, se llama el Ministerio Secretaría Agencia, porque el federalismo nuestro es fragmentado, porque en realidad somos un país unitario que se dice federal. Pero una función del Ministerio de Salud Nacional sería aprovechar el presupuesto de comunicación, porque no hay homogeneidad en la comunicación. Hoy la televisión está ocupada por distintos medicamentos y laboratorios para automedicarse, digamos. Los pacientes preguntan qué hago con el dengue. Sí. Y con el herpes zóster, claro. También. Sí. ¿Quién no tuvo varicela? Todos tuvimos. Claro. Hay un comentario ahí de Silvia. El inconveniente. Esto Como farmacéutica,
Me alarma que no se tomen medidas concretas de control para la no dispensa de antibióticos sin receta médica. Falta mucho trabajo, es decir. Gracias, muy bueno el comentario. Tenemos una ley nacional. No se pueden expender antibióticos sin receta médica. La ley está vigente, está reglamentada. En algunas localidades esto funciona. Incluso no se pueden entregar muestras médicas. Así que no sé de qué provincia o qué localidad es, pero eso es para... Jorgelina Omeña es una farmacéutica de IOP. Es una farmacéutica de IOPA que está haciendo con nosotros la diplomatura de organización y gestión de la sanidad militar. Así que bueno, muchas gracias. Ahí Jorgelina pidió la palabra, levantó la mano, así que adelante Jorgelina. Termino con esto. Perdón, hay que trabajar con los farmacéuticos, porque es el conocimiento. Claro, a eso justamente nosotros estamos solamente atendiendo a afiliados y asimismo cuando no le vendemos, no dispensamos antibióticos si no tiene la prescripción médica, es como que nos miran raro y saben que se van a otras farmacias donde sí se los dispensan, sobre todo las cadenas de farmacias donde a veces no existe la presencia del profesional farmacéutico, o sea, falta un trabajo integrado entre los colegios farmacéuticos médicos y realmente la aplicación de esto, porque que solamente la caja diga venta bajo receta archivada, es como que nos quedamos muy, muy cortos. Y la realidad es que las inspecciones en las farmacias escasean, o sea, faltan autoridades sanitarias para inspeccionar, y no hay un control como se da por ahí con el psicofármaco, falta mucha cultura en los médicos. Muchos pacientes vuelven y me dicen, y el médico me dice, ¿por qué le tengo que traer una receta doble? Y bueno, no sabemos que la automedicación con antibióticos es moneda corriente, lamentablemente a nivel país en todas las farmacias, pero desde la aparición de cadenas de farmacia en ciudades grandes se ha intensificado más, porque por ahí la presencia en farmacias donde directamente es el titular el que maneja la dispensa, la realidad es más comprometida con esto, ¿no? de la resistencia antibacteriana. En cambio, donde por ahí hay más empleados y donde hay más un interés comercial, lamentablemente ahí faltarían más controles. Es mi opinión. Gracias, muchas gracias por el aporte. Ahí el punto central es la capacitación, pero logrando el cambio que es estar educados. Por un lado, los farmacéuticos, y por el otro, por supuesto, los médicos, en lo que tiene que ver con la salud humana, y la comunidad. Porque también pasa desde el punto de vista médico clásico sobre el uso de antibióticos en los cuadros de vía respiratoria y en la diarrea. Entonces, si la señora va al médico y dice, no, esto es un cuadro viral, el manejo sintomático, como no me da antibióticos, no. A otro médico le da el antibiótico y va y compra la moxia, muciclabulamina, citromicina, lo que sea. Esa es la realidad. Entonces, por eso, por ejemplo, la Unión Europea tiene un programa excelente que empieza desde el primer nivel escolar, del nivel inicial, la primera salita, enseñándoles sobre los microorganismos, así un concepto de cómo nos dañan y por qué no se pueden usar los antibióticos. Y eso va aprendiendo. Por ejemplo, hay también asociaciones de padres o de familiares que han tenido una llegada con una infección que no se pudo tratar con antibióticos, entonces van sumando, pero realmente eso va a llevar años y tiene que estar la decisión sostenida, tiene que ser una política del Colegio Médico, del Colegio Médico, de las sociedades científicas y también con la base de la comunidad. Así que ahí cada uno tiene que aportar su granito de arena. Gracias. La Academia Nacional de Medicina se encontraba azul y se había entrado trabajo. No sé si siguen con ese programa de resistencia antibacteriana, pero tenían un trabajo ahí bastante. Por
lo menos en el país era de los que más estaban trabajando. Ahí está Armando también, no sé si querrá decir algo, comentar algo. Bueno, muy bueno. Bueno, muchas Gracias gracias. por la presentación. Muchas gracias a ustedes, a los que están conectados. Gracias a vos, sí. Nada, Respecto al herpes zóster. Fuerte, que aprovechen. ¿Lo digo fuerte? Sí. Por ejemplo, la población con respecto al herpes zóster, ¿no? Uno ve en televisión la propaganda acerca de que la gente se tiene que vacunar y demás, porque es muy doloroso, pero no hay una conducta